Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. El pasado viernes esta Cámara tomaba en consideración dos propuestas de dos grupos de esta Junta General, el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Mixto, el primer y el segundo grupo de la oposición, propuestas para definir en realidad el alcance y las limitaciones de la participación parlamentaria efectiva de las tres fuerzas políticas que integran el Grupo Mixto de esta Cámara. Unas iniciativas que todos sabemos surgen por la singularidad que tiene este grupo mixto, tres fuerzas políticas distintas, con igualdad de diputados, dos cada una, y con más del 6% de los votos obtenidos el pasado mayo, similar porcentaje de votos, algo que no tiene precedente en esta Cámara. Y sin ánimo de volver a repetir el debate que tuvimos aquí el pasado viernes, sí quería reiterar y detenerme en alguna cuestión puntual. Es el reglamento de esta Cámara del año 97 el que fija las condiciones para constituir grupo parlamentario. No es el resultado electoral que dio representación a 7 fuerzas políticas en esta Junta General, señor Ripa. Es el resultado electoral que dio 7 fuerzas parlamentarias con representación en esta Cámara y es el reglamento el que dice cómo se organiza esta Cámara en grupos parlamentarios. El reglamento fija que hay que tener un mínimo de 3 para constituir grupo parlamentario y tenemos dos propuestas para modificar esa representación. Por una parte, la que realiza el grupo mixto, que no elimina ese mínimo de 3, que sigue siendo la regla general, pero sí que establece una regulación similar a la que existe en el Congreso de los Diputados, con dos criterios, el numérico y también el de representación, en el que dice que en el caso de que se consiga un número de votos determinados, en este caso el 6%, podría constituirse grupo parlamentario con 2 diputados, que es el caso que nos ocupa. Y después la del Partido Popular, que lo que se trata es de modificar con un nuevo artículo el reglamento de la Cámara para crear una nueva figura, en este caso las agrupaciones parlamentarias, y que es más limitativa que en el caso anterior a la hora del ejercicio de la actividad parlamentaria, de la actividad legislativa y del control y orientación al Gobierno. De hecho, el alcance de la modificación que plantea las agrupaciones o el Partido Popular con las agrupaciones parlamentarias se refiere, por una parte, a la Junta de Portavoces, de cómo el funcionamiento de la Junta de Portavoces, que, por cierto, ya tomó una decisión, también todas las fuerzas políticas ayer unidas, para dar voz y voto ponderado a los representantes del Grupo Mixto, y después en el caso de las comisiones y de las ponencias. Por lo tanto, el resto de las cuestiones iríamos a lo que dice el reglamento y, por lo tanto, si vamos a lo que dice el reglamento, que está pensado para los grupos parlamentarios, pues entonces funcionaría como un grupo mixto. Es decir, es una modificación muy limitada y limitativa que no aborda el problema en toda su complejidad. Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que es mucho más acorde a la realidad política que tenemos en esta Cámara la propuesta que realiza el grupo mixto. Es decir, decía el viernes y vuelvo a repetir hoy, se trata de dar voz a la pluralidad política y permitir el ejercicio de la labor parlamentaria, señor Ripa, y también se lo digo a la portavoz de Ciudadanos, también se lo digo teniendo en cuenta el respaldo de los ciudadanos en Asturias. Se da voz parlamentaria a la pluralidad política después de haber votado los ciudadanos y dándoles un apoyo de más del 6% de los votos. Lo que no hacemos es apoyarnos en determinados grupos políticos para gobernar, que es lo que hacen, señorías de Ciudadanos, para venir aquí a pedir explicaciones. Nuestro planteamiento es que el Parlamento esté efectivo y a pleno rendimiento desde septiembre. Eso es lo que estábamos diciendo y llevamos diciendo hace tiempo. Por eso vamos a apoyar la enmienda que propone el Grupo Mixto y no vamos a apoyar la enmienda de Ciudadanos, que lo que sigue haciendo es posponiendo y para que esta Cámara siga hablando en septiembre y en octubre de los mismos temas de funcionamiento y organizativos de esta Junta General del Principado, cuando ya en septiembre tendríamos que estar hablando de otras cosas. Y vuelvo a repetir lo mismo que dije el viernes, estamos hablando de una decisión política, de qué voz, de qué alcance de actividad y de actividad parlamentaria pueden realizar las tres fuerzas políticas que forman parte del Grupo Mixto. Es una decisión política, no económica. Por lo tanto, la propuesta de Ciudadanos de la enmienda vamos a votar en contra, pero sorprende también que traigan a esta Cámara, señoría, una propuesta que, sin cambiar el número de diputados, porque además usted llevó una propuesta a la Junta de Portavoces que dijo que una vez que se constituyesen los grupos, si es que se constituían 3 grupos, la volvería a llevar. Sin embargo, no la lleva a la Junta de Portavoces, la trae hoy al Pleno de esta Cámara y la trae y nos viene a poner encima de la mesa y dice, sin cambiar el número de diputados, porque yo sepa no cambió desde el día que la mesa adoptó la decisión, siguen siendo 45, lo que se modifica es el número de grupos parlamentarios. Usted hace una propuesta de modificar la
no la parte fija, sino la parte variable. No sé si en eso tiene algo que ver que el Grupo Parlamentario Socialista tenga 20, que el Partido Popular tenga 10 y que ustedes tengan 5. Sí es la propuesta que llevó el otro día y supongo que es la propuesta a la que hace referencia. Está muy bien hablar de los recursos, que estamos continuamente hablando de recursos en esta Cámara y fuera de ella, pero yo lo que creo que hay que hacer es, para ser coherentes, ya se decía el otro día aquí, para ser coherentes, hablan ustedes mucho de recursos, de que son necesarios menos recursos. ¿Pueden renunciar a ellos? Renuncien a todos ellos. Y dentro de 4 años, una vez que hayan renunciado, pueden exigir desde el punto de vista de la coherencia lo que hoy están planteando desde el punto de vista de la demagogia política. Hoy creo que aquí lo que toca es responder o decidir sobre lo que tenemos que decidir, que es el alcance, para saber el alcance o la modificación del reglamento y con qué alcance para dar respuesta a esta nueva realidad política. Esto es lo que vamos a votar hoy aquí. Muchas gracias.